Jesús Maldonado Belmonte. Soy estudiante de grado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, de la carrera Licenciatura de Matemática orientada a la educación secundaria. En la actualidad estoy cursando la asignatura de variable compleja con el profesor Juan Toribio Milanés, que de esta, uno de los temas que más me emocionaron y causaron intriga en mí fue de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que es el que le presentaré en el video siguiente, con la intención de que también ustedes puedan profundizar en este tema y les pueda gustar igual que a mí. Entonces, sin más preámbulos, vamos a proseguir con la presentación. Como ya les mencioné, vamos a trabajar el tema de ecuaciones de Cauchy-Riemann, las cuales serán trabajadas tanto en coordenadas rectangulares como en coordenadas polares. Entonces, los objetivos principales de esta presentación es demostrar las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares de los números complejos. Luego tenemos utilizar las ecuaciones de Cauchy-Riemann para demostrar que una función es analítica en un dominio adecuado. Y finalmente, determinar la derivada de una función compleja mediante la utilización de las derivadas parciales. Como mencionamos en nuestro primer objetivo, vamos a demostrar las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Entonces, esto es lo que vamos a demostrar: que la derivada de u respecto a r es igual a 1 entre r por la derivada de v respecto a θ, y que la derivada de v respecto a r es igual a negativo 1 entre r por la derivada de u respecto a θ. Para esto necesitamos recordar que x es igual a r coseno de θ y y es igual a r por seno de θ, como también que r es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y que el ángulo θ es igual a la tangente inversa de y entre x. Finalmente debemos recordar las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas rectangulares, porque la vamos a utilizar más adelante, que es que la derivada de u respecto a x es igual a la derivada de v respecto a y que la derivada de u respecto a y es igual a negativo la derivada de v respecto a x. Entonces, para la demostración, nuestra estrategia será buscar las derivadas parciales de r respecto a x, de r respecto a y, de θ respecto a x y de θ respecto a y, para luego, mediante la regla de la cadena y las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas rectangulares, demostrar las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Entonces, tenemos dado los conocimientos previos que mencionamos que debemos tener. Aquí están. Y procedemos con la demostración. Vemos que primero buscamos la derivada parcial de r respecto a x. La encontramos de esta forma: de r respecto a x es igual, como ya recordamos anteriormente, r es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, por lo cual vamos a buscar esta derivada. Este es mi r. Entonces, buscando la derivada de r, obtenemos esa expresión que está aquí, que al final, luego de operarla, lo que nos queda es esta. Entonces, ya luego simplificando, sería 2 entre 2, tenemos x entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que a su vez, como ya definimos anteriormente, eso que está aquí es r, y x es igual a r por coseno de θ. Entonces, simplificando los términos, nos queda que eso es igual a coseno de θ. En esta expresión utilizamos lo que fue la regla de la cadena para poder resolverla. Entonces, buscando la derivada parcial de r respecto a y, obtenemos lo siguiente. Igual que el anterior, este es nuestro r, pero ahora derivamos respecto a y.
Y nos queda la expresión siguiente. Se utiliza igual la regla de la cadena. Aquí está. Y luego simplificamos y sustituimos los términos. Como ya sabemos, y es igual a r por seno de teta. Y esa expresión de aquí abajo es r. Lo que a su vez simplificando, nos queda que eso es igual a seno de teta. Del mismo modo, buscamos la derivada parcial de teta respecto a x, que la obtenemos de la siguiente forma. Como bien vimos ahorita, vimos que teta es igual a tangente inversa de y entre x, por lo cual vamos a buscar la derivada de esta expresión respecto a x. Utilizando regla de la cadena, también, y la derivada de la tangente inversa, obtenemos lo siguiente. Esta expresión luego derivamos y aquí simplificamos. Luego, ya al multiplicar por x cuadrado en toda la expresión, nos queda esta expresión que está aquí. Sustituimos, como ya sabemos, y es igual a r seno de teta, y esta expresión x cuadrado más y cuadrado sería igual a r cuadrado. De donde nos queda que esto es igual a menos seno de teta entre r. De la misma forma buscamos la derivada parcial de teta respecto a y. Y obtenemos esto que está aquí. Utilizamos la misma metodología que aquí arriba, utilizando la derivada de la tangente inversa, y escribimos la ecuación en coordenadas polares con los conocimientos ya previos. Entonces, luego de resolver, que buscamos la derivada de la tangente inversa y multiplicamos por x cuadrado, obtenemos lo siguiente, que es x entre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, sustituyendo, tenemos que eso es igual a r por coseno de teta entre r cuadrado, porque recordamos que esta expresión es r cuadrado. Luego simplificamos y tenemos que eso es igual a coseno de teta entre r. Entonces, con este cambio de variable podemos observar que ahora u respecto a x y y ahora está en función de r y de teta, y que v, que está en función de x y de y, también ahora está en función de r y de teta. Pero como r y teta dependen de x y de y, por lo que a derivar u r de teta y v r de teta respecto de x o de y, obtenemos una derivada compuesta, por lo que utilizaremos la regla de la cadena. Este gráfico que está aquí nos va a servir para afianzarnos a utilizar la regla de la cadena. Entonces, derivada de r respecto a x es igual a coseno de teta, y derivada de r respecto a y es igual a seno de teta. Eso ya lo tenemos, eso ya lo buscamos. Y también tenemos, como lo buscamos anteriormente, que la derivada de teta respecto a x es igual a menos seno de teta entre r, y la derivada de teta respecto a y es igual a coseno de teta entre r. Entonces, ahora utilizamos la regla de la cadena para buscar la derivada de u respecto de x. Entonces, para buscar la derivada de u respecto de x, entonces queremos llegar aquí a la x. Lo primero que hacemos es la derivada de u respecto de r, como está aquí, por la derivada de r respecto de x, esta que está aquí, más la derivada de u respecto de teta, aquí se muestra, por la derivada de teta respecto de x, como se ve ahí. De esa forma obtenemos la regla de la cadena. Sustituyendo, como ya saben, la derivada de r respecto de x es igual a coseno de teta, y la derivada de teta respecto de x, aquí, es igual a menos seno de teta entre r. Procedemos con las demás derivadas de u respecto de y, o sea, la derivada de u respecto de y.
Entonces, para esto tenemos que eso es igual a la derivada de u respecto de r, siguiendo la misma metodología que el ejemplo anterior. La derivada de u respecto de r, como es aquí, por la derivada de r respecto de y, porque este es lo primero que vamos a buscar. Y luego, más la derivada de u respecto de θ, como se muestra aquí, por la derivada de θ respecto de y. Entonces luego sustituimos los valores por las derivadas ya que habíamos encontrado y obtenemos esta expresión. Del mismo modo, para buscar la derivada de v respecto de y, seguimos el mismo camino aquí en v. Entonces, como es respecto de y, primero la derivada de v respecto de r por la derivada de r respecto de y, como se muestra aquí, más la derivada de v respecto de θ, como se ve aquí, por la derivada de θ respecto de y. Sustituimos los valores y tenemos esta expresión. Luego buscamos la derivada de v respecto de x, con la misma metodología, y obtenemos esta expresión. Entonces, ¿para qué nos van a servir estas expresiones? Vamos a ver. Según las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas rectangulares, la derivada de u respecto de x es igual a la derivada de v respecto de y. Entonces, lo que hacemos es que sustituimos nuestras derivadas que encontramos, nuestras expresiones que encontramos en la diapositiva anterior. Las podemos encontrar aquí. Aquí se pueden ver. Derivada de u respecto de y, derivada de v respecto de y, derivada de v respecto de x, la primera que encontramos. Entonces, cuando sustituimos las igualdades anteriores aquí, en la ecuación de Cauchy-Riemann en coordenadas rectangulares, obtenemos esto. Y luego en la otra ecuación de Cauchy-Riemann, que es derivada de u respecto de y, que es igual a negativo derivada de v respecto de x. Sustituyendo tenemos lo siguiente. A esto llamaremos 1, nuestra ecuación 1, y esta es nuestra igualdad 2. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Si realizamos la siguiente operación, coseno de θ por la igualdad 1 más seno de θ por la igualdad 2, obtenemos lo siguiente. Coseno de θ, esta es nuestra primera igualdad. Como ven, multiplicamos por coseno de θ en ambos lados de la igualdad. Y seno de θ por nuestra segunda igualdad, hacemos el mismo procedimiento en ambos lados de la igualdad. Entonces, ya luego de resolver coseno de θ por nuestra primera igualdad, obtenemos la siguiente expresión, que es esta que está aquí. Y luego de aplicar seno de θ por nuestra segunda igualdad, obtenemos esto que está aquí. Entonces, cuando nosotros sumamos estas dos igualdades, podemos notar que esta y esta básicamente casi es lo mismo, solamente que una es la opuesta del otro. Entonces se pueden tachar, porque es igual a 0, porque la estamos sumando. Al igual que estas dos. Como uno es el opuesto del otro, se pueden tachar porque es igual a 0. Entonces solamente nos quedaría sumar estas dos y estas dos. Cuando las sumamos y sacamos factor común, que sería la derivada de u respecto de r, igual de este lado, que el factor común sería la derivada de v respecto de θ, vemos que obtenemos esto. Pero aplicamos la identidad trigonométrica, que coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ es igual a 1. Entonces, cuando aplicamos esa identidad, obtenemos la primera ecuación de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Ahí la podemos visualizar. Entonces, si realizamos la operación seno de θ por la primera igualdad
menos coseno de teta por la segunda igualdad, obtenemos lo siguiente. Seno de teta por nuestra primera igualdad, como vemos aquí, y menos coseno de teta por nuestra segunda igualdad. Al momento que operemos, vamos a obtener lo siguiente. Ya una vez operado, tenemos estas dos igualdades y la vamos a sumar. Y nos fijamos que esta es la opuesta de esa, o sea, como la vamos a sumar, se van a descartar. Y este aquí es el opuesto de este, por lo cual, como lo vamos a sumar, también se descarta y es igual a 0. Solamente nos quedan estas dos igualdades, sacando factor común, sería de u respecto a teta. Y obtendríamos esta igualdad, sería seno de teta al cuadrado más coseno de teta al cuadrado. Todo eso entre r, que a su vez es igual a la derivada de v respecto a r por coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado. Aplicamos la identidad trigonométrica ya anteriormente utilizada y obtenemos esta igualdad, que menos la derivada de u respecto de teta por 1 entre r es igual a la derivada de v respecto de r. Y acotejándolo tenemos lo siguiente, que es una de las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Por lo cual ya hemos demostrado ambas ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Ahora bien, vamos a realizar los siguientes ejercicios, que consta en demostrar que las siguientes funciones son analíticas en un dominio adecuado y vamos a buscar su derivada. Aquí están los tres ejercicios que vamos a resolver. Como ven, se muestran dos en coordenadas rectangulares y uno en coordenada polar. Entonces, para poder resolver estos ejercicios debemos recordar este teorema, que es el criterio para la analiticidad, que es nuestro teorema 1. Supongamos que las funciones reales u respecto a x y y v respecto a x y y son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden continuas en un dominio D. Si u y v satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todos los puntos de D, el dominio, entonces la función compleja f de z igual a u respecto a x y y más i v respecto de x y y es analítica en D. Vamos a proceder con nuestro primer ejercicio. Lo primero que debemos tomar en consideración es que de esa función podemos obtener las funciones reales, que son u respecto a x y y igual a x menos 1 entre x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, y v respecto a x y y, que es igual a menos y entre x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, las cuales son continuas excepto en el punto donde x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 0. Ese punto es el punto 1,0 o z igual a 1. Buscamos las cuatro derivadas parciales de primer orden de f de z y obtenemos que, aplicando la regla de cociente, eso es igual a la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador. Todo eso entre el denominador al cuadrado, como vemos aquí. Entonces, resolvemos esta derivada y al resolver obtenemos el siguiente resultado, que es y cuadrado menos x menos 1 al cuadrado, todo eso entre x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, todo al cuadrado. Entonces, luego buscamos la derivada de u respecto a dx,
Ya la tenemos, fue esta que está aquí. Y ahora buscamos la derivada de v respecto de y, utilizando igual la regla de utilizando igual la regla de cociente. Entonces ya la aplicamos, como es v, nos vamos a v, que sería igual entonces a la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador. Todo eso entre el denominador al cuadrado. Al resolver la siguiente expresión obtenemos esta expresión que sería y cuadrado menos x menos 1 al cuadrado. Todo eso entre x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado. Entonces luego buscamos la derivada de u respecto de y, aplicando la regla de cociente igual, y obtenemos esta expresión que se obtiene de aquí. Finalmente buscamos la derivada de v respecto de x, aplicando igual la misma regla, y nos queda la siguiente expresión, que es 2y por x menos 1 entre x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, todo eso al cuadrado. Podemos observar que las derivadas parciales son continuas en todo el plano complejo, a excepción del punto 1,0 o z igual a 1, como ya lo mencionamos al principio, que es el mismo dominio donde u y v son continuas, y como se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, como anteriormente los mencionamos, estas se satisfacen en todo punto a excepción de z igual a 1. Por lo que podemos concluir por el teorema 1, que fue el primero que vimos, que la función f de z es analítica en cualquier punto de su dominio. Para buscar la derivada de dicha función, de esta función, aplicamos lo que es la definición de derivada de una función, que este es igual a la derivada de u respecto de x más y por la derivada de v respecto de x. Entonces, como ya buscamos ambas derivadas, solamente nos queda sustituir y aquí está la derivada de dicha función. Para nuestro segundo ejercicio, tenemos de esta función que u respecto a x y es igual a x al cubo más x por y al cuadrado más x, todo es entre x cuadrado más y al cuadrado. Y v respecto de x y es igual a x cuadrado por y más y al cubo menos y, todo es entre x cuadrado más y cuadrado. Podemos notar de estas dos que ambas son continuas en todo el plano complejo, a excepción del punto donde x cuadrado más y cuadrado es igual a 0, es decir, z igual a 0. Entonces buscamos las cuatro derivadas parciales de primer orden de f de z y obtenemos que la derivada de u respecto de x, aplicando la regla de cociente igual que los ejercicios anteriores, es igual a x a la 4 menos x, es igual a x a la 4 menos x cuadrado más 2x cuadrado por y cuadrado más y cuadrado más y a la 4. Todo eso entre x cuadrado más y cuadrado, todo eso al cuadrado. Esa es mi primera derivada, que es la derivada de u respecto de x. Luego buscamos la derivada de v respecto de y, aplicando la regla de cociente igual. Y a resolverla, si quieren pueden pasar el video para que se den cuenta del procedimiento. Esto ya es básico, es derivadas respecto. Lo que es igual a x a la 4 menos x cuadrado más 2x cuadrado por y cuadrado más y cuadrado más x. Lo que es igual a la misma expresión que la derivada de u respecto de x.
Y la derivada de u respecto de y, aplicando la regla de cociente igual. Aquí vemos cómo la resolvemos. Igual pueden pasar el video para que noten cuál fue el procedimiento que se hizo. Aquí se multiplicó luego de buscar la derivada. Y nos queda como resultado que es igual a menos 2x por y entre x cuadrado más y cuadrado, todo eso al cuadrado. Del mismo modo, buscamos la derivada de v respecto de x. Aquí está. Entonces aplicamos la regla de cociente y obtenemos que eso es igual al opuesto de la derivada de u respecto de y, como vemos aquí, no se puede observar. Entonces, como las derivadas parciales son continuas en todo el plano complejo, a excepción del punto z igual a 0, que es el mismo dominio donde u y v son continuas, y como las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen, podemos decir que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todo punto a excepción de z igual a 0. De donde podemos concluir por el teorema 1 que la función f de z es analítica en cualquier punto de su dominio. Luego buscamos la derivada de dicha función, y esta es la definición de derivada de una función, como vimos anteriormente. Solamente nos quedaría sustituir. Cuando sustituimos, nos queda la siguiente expresión, que pertenece a la derivada de esta función, de f de z. Para nuestro tercer ejercicio tenemos una ecuación dada en coordenadas polares. Y como u depende de r y de θ, vemos que u es igual a 5r por coseno de θ más r a la 4 por coseno de 4θ, que ese es mi u. Y v también está expresado en términos de r y de θ, que sería igual a 5 por r seno de θ más r a la 4 por seno de 4θ. Ambas son continuas en todo el plano complejo. Buscamos las derivadas parciales de primer orden de f de z y obtenemos que la derivada de u respecto de r es igual a 5 por coseno de θ más 4 r al cubo por coseno de 4θ. Y la derivada de v respecto de θ es igual a 5r coseno de θ más 4r a la 4 por coseno de 4θ. Del mismo modo, la derivada de v respecto de r es igual a 5 por el seno de θ más 4r al cubo por el seno de 4θ. Y la derivada de u respecto de θ es igual a menos 5 por r por seno de θ menos 4r a la 4 por seno de 4θ. Entonces, ya una vez obtenidas las cuatro derivadas parciales, podemos observar que las cuatro son continuas en todo el plano complejo, y además comprueba que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares, como vemos aquí. Pueden dar un vistazo, que podemos observar que la derivada de v respecto de θ entre r, como la vemos aquí, es igual a la derivada de u respecto de r. Cuando uno divide esta expresión entre r, nos va a quedar igual. Y el opuesto de la derivada de u respecto de θ entre r es igual a la derivada de v respecto de r. Podemos observarlo aquí. Se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todo el punto de dominio, por lo que podemos concluir por el primer teorema que la función f de z es analítica en cualquier punto. Solamente nos quedaría buscar la derivada de esta función que está dada por esta expresión, que es la definición de derivada de una función dada en coordenadas polares, que es igual a e a la menos i θ por la derivada de u respecto de r más i por la derivada de v respecto de r.
Solamente nos queda sustituir. Cuando sustituimos, nos queda la siguiente expresión. Síntesis. Demostramos las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Verificamos si una función compleja es analítica en un determinado dominio. Y buscamos la derivada de funciones complejas dadas en coordenadas rectangulares y polares. Por lo cual cumplimos con todos los objetivos planteados al principio del video. Aquí tenemos una pequeña frase del físico Albert Einstein que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Este gran físico nos deja dicho que debemos siempre entusiasmarnos por aprender más y no tomar el aprendizaje como un castigo o obligación. Finalmente, aquí está la bibliografía de donde pude sacar las informaciones para realizar este video, que es el libro Introducción a Análisis Complejo con Aplicaciones de Denizir y Shanahan de 2011. Realmente, eso es todo por hoy. Muchas gracias por el tiempo que dedicaron a ver este video. Espero que este le haya servido de provecho y hayan ampliado sus conocimientos de este. Nos vemos en un próximo video. Gracias por toda su atención. Hasta la próxima.